Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la aún libre ciudad de Lima, hasta el momento en el que el presidente Pedro Castillo y su partido Perú Libre se apoderen de los medios de comunicación y nos impidan informar y recibir información sobre la realidad de nuestro país. Ya se han encargado de remover a los altos mandos militares y ahora proponen a los suyos, y estamos claramente siguiendo el mismo camino que siguió Hugo Chávez en Venezuela para apoderarse y tener una dictadura en ese hermoso país. El tema de hoy me parece bastante interesante y lo quería tocar con todos ustedes. Y son el concepto de izquierda y derecha políticos. Estos conceptos en la actualidad están completamente desfasados. Muchas veces tú puedes pensar que eres una persona de izquierda o de izquierdas, como dicen en España, y en realidad tener ideas de derecha. O puedes ser una persona que se siente de derecha, pero tener mucha simpatía por muchas políticas de izquierda. Voy a mostrarles cómo ha cambiado, cómo se ha trastocado el concepto de este par de palabras a lo largo de la historia, cómo los medios de comunicación y los políticos nos han manipulado para hacer que nosotros mismos nos metamos dentro de un costal o del otro, sin saber y sin darnos cuenta que lo que debemos buscar es ser seres independientes, que tenemos la capacidad de decidir a qué grupo pertenecemos o darnos cuenta de que no pertenecemos a ninguno de los dos grupos y aún mucho mejor tenemos ideas de ambos que nos parecen racionales. Para entender mejor este tema tenemos que ir al pasado y entender dónde se originaron estos conceptos. Muchos nos han repetido que esto se originó en París previo a la Revolución Francesa, pero no nos han dado la información concreta para poder entender esa realidad. A ver, se reunía la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente lo que buscaba era formar una asamblea legislativa, o sea, un grupo de gente que diera leyes para regir el país. En un momento, el presidente de la Asamblea tenía a la mano derecha a la gente representante, a la aristocracia, a la nobleza y al alto clero. Obispos, arzobispos, condes, vizcondes, duques, etcétera, etcétera. Y a la mano izquierda tenía a los hipotéticamente representantes del pueblo. Cuando nos dicen esto, nos meten en la cabeza que los que estaban a la izquierda eran solamente los campesinos explotados y pobres, y no era así. A la izquierda teníamos a banqueros, teníamos a empresarios, teníamos a artesanos. Los artesanos vienen a ser los grandes fabricantes de ahora, porque trabajaban en gremios. Teníamos a judíos con mucho dinero. Y también, evidentemente, teníamos a los campesinos. Pero hay que poner en claro que no eran los pobres campesinos. Es más, a la izquierda se encontraban la gente de la burguesía, gente que en su gran mayoría eran filósofos, eran burgueses, empresarios, gente con dinero. Entonces, saquémonos de la cabeza el hecho de que la izquierda estaba formada por pobres. No, nada que ver con la realidad. En un momento dado, en la Asamblea Constituyente se discutió el hecho siguiente. ¿El rey tiene la capacidad de vetar las leyes que va a dar la futura Asamblea Legislativa o no? Evidentemente la gente de derecha, que tenía muchísimas tierras, recordemos que en ese momento el sistema económico era la fisiocracia, o sea, mientras más tierras tenía, más rico eras. La gente de la derecha dijo no, el rey debe tener la capacidad de anular cualquier ley. La gente de la izquierda dijo por el contrario, no, al contrario, esto no debe ser así. El rey no debe tener la posibilidad de anular leyes. La Asamblea Legislativa debe ser autónoma. En ese momento se frustró todo el acuerdo al que querían llegar. Pero el punto acá fundamental es lo siguiente. Había un orden establecido, hipotéticamente esto lo mantenía la derecha, y había un grupo revolucionario, vamos a decirlo así, que quería renovación, que era la izquierda. Por lo tanto, la idea fundamental no obedece a ricos y a pobres, obedece a que un grupo quiere cambiar el statu quo, o sea, quiere cambiar el sistema, y otro grupo lo quiere mantener. ¿Ok? Eso nos debe quedar bastante claro. ¿Y por qué quería tocar este tema? Porque en el concepto inicial de izquierda, recordemos que habían ricos y habían pobres. Entonces, la idea fundamental era cambiar el sistema de gobierno.
Otra aclaración importante que me permito hacer es lo siguiente. El grupo de derecha en una asamblea de este tipo estaba formado por 573 representantes y el grupo de la izquierda por 604. Por lo tanto, la izquierda era mayor que la derecha. Pero entrando al tema de izquierda, ojo, 596 miembros de la izquierda francesa en ese tiempo estaba formada por abogados, notarios, jueces, médicos y comerciantes. Y de ese grupo, de esos 604, solo 8 eran campesinos. Entonces vamos entrando a la idea clarísima de que el concepto de izquierda no era de gente pobre, era de gente que buscaba un cambio. ¿Ok? Esto es fundamental para poder entender los conceptos de izquierda y derecha. En la actualidad nos vamos a dar cuenta de que el país más capitalista del mundo, que viene a ser Estados Unidos, trabaja con varios conceptos de izquierda, o sea, dentro de sus políticas hay varias herramientas de izquierda. ¿Y por qué toco este tema? Porque, como les comentaba hace un momento, lo ideal es que uno sea libre, que uno sea independiente, que no te metan en un saco, que no digas yo soy de derecha o yo soy de izquierda, porque en realidad tú puedes sentirte de derecha, pero dentro de tu pensamiento pueden haber muchas ideas positivas de izquierda, o puedes decir yo soy de izquierda, pero simpatizas con muchas ideas que hipotéticamente son de derecha. Vamos a hacer un análisis. Según el Internet y los libros actuales nos dicen que la izquierda se basa en la resistencia al sistema, lo que veíamos al principio. Entonces, esto claramente nos define lo siguiente. Si tú estás en un país socialista y perteneces al grupo que va contra el socialismo, hipotéticamente debería ser de izquierda, ¿ok? Pero los socialistas se nombran de derecha. Control de la economía. Esto sí es muy claro. Todos los izquierdistas dicen que debe haber un control de economía. Pero si nosotros vamos al pasado, nos vamos a dar cuenta de que los reyes y la nobleza eran los que controlaban la economía. Y lo que proponía la izquierda de esa época era que hubiese libertad de mercado. Entonces estamos yendo en contra de lo que se proponía en esa época. Estado benefactor. Sí, eso es cierto, y acá hay un tema muy interesante. El estado benefactor es aquel que te apoya en tus situaciones, digamos, de salud, en el cual estás mal, o en educación, cuando no puedes educar a tu hijo, etc. Pero países, como les comentaba, como Estados Unidos, ofrece educación gratuita en primaria y secundaria, ¿correcto? No universitario, pero sí el básico de primaria y secundaria, siendo el país más, pero más capitalista del mundo, hipotéticamente. Otros países socialistas te dicen que sí, también el Estado te da la educación, pero en cambio Estados Unidos te dice, te doy la educación pública, pero también tienes la opción a la privada. En los países socialistas te dicen, solo existe el sistema de educación público, pero eso como contraparte logra un sistema ideológico, que es lo que evidentemente nadie quiere, salvo los líderes socialistas que quieren manipular la mente de la gente. Más impuestos. Acá hay otro tema interesante. En el concepto original, en la revolución previa a la Revolución Francesa, los izquierdistas no querían más impuestos, ellos querían libertad económica. Quien quería más impuestos era la derecha, porque vivían de los impuestos de la gente. En la actualidad es al revés. Los grandes partidos, los grandes gobiernos socialistas cobran más impuestos, mientras que la derecha trata de cobrar menos impuestos para dar mayor libertad económica. Ahora, evidentemente, un país que va a brindar un Estado benefactor tiene que solventarse, y se solventa con los impuestos. Pero ¿quiénes pagan los impuestos? Las empresas privadas. Por contraparte, los socialistas quieren que el Estado sea dueño de los medios de producción, o sea, achican y hacen que se vuelva más pequeña la industria privada, la propiedad privada, ¿correcto? Entonces hay menos gente que pague impuestos. Es una contradicción en la que entra el socialismo y al final logre que todos se vuelvan cada vez más pobres, salvo los poderosísimos líderes socialistas. Diversidad cultural. A ver, vamos a ver. La diversidad cultural en la época franquista,
que era un gobierno fascista, y después vamos a ver que el fascismo se parece más al socialismo que al capitalismo. Eso es muy, muy importante entender estos conceptos. En la época fascista se podía decir que sí, que no se permitía una diversidad sexual. Pero fíjate en los países más capitalistas del mundo, y vuelvo a tocar el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha diversidad cultural. Inclusive los terroristas que iban a bombardear, que pertenecen a un grupo cultural, también son admitidos ahí. Entonces ya es un poco jalado de los pelos decir que los partidos de derecha, ya, o que parte de las ideas de derecha obedecen a un tema de no diversidad cultural. ¿Ok? Ahora, los partidos fascistas sí van contra la diversidad cultural, pero hay que entender que el fascismo es un primo del socialismo más que del capitalismo. Y eso lo vamos a explicar en otro video. Y bueno, transformación social, la izquierda busca la transformación social. Y el tema de transformación social está muy, muy trastocado, ¿no? Pero sí es cierto, y esto es interesante. Fíjense, el fascismo para el fascismo el Estado es lo más importante, más que el individuo. Para el socialismo, el Estado es más importante que el individuo. Pero los socialistas, muy astutamente, en vez de decir grupo de poder, dicen Estado. Y para ellos el Estado también representa al pueblo. Pero ¿cuándo has visto tú a un campesino que sea presidente de una empresa? Nunca. Salvo que esté inscrito dentro de este grupo de poder o este partido socialista, y ahí sí no importa. Pero es una mentira eso de que las empresas pertenecen al pueblo. Siempre van a pertenecer al Estado y van a enriquecer a las personas que trabajan en el Estado y que se apoderan del poder. Y la educación pública, ya lo tocamos hace un ratito, y los medios de producción. Si los socialistas quieren, o la gente de izquierda busca un Estado benefactor, no puede existir un Estado benefactor que trabaje bien y que no tenga impuestos altos. Los impuestos son los que van a justificar económicamente que el Estado pueda dar un buen servicio benefactor. Aquí hay un tema muy interesante. Yo hice un video hace poco, lo voy a colocar acá arriba si quieres verlo, ¿no? Si te interesa, o es ahí, no, es aquí, perdón, es aquí. Si lo quieres ver, ahí te voy a explicar cómo funciona el Estado benefactor en algunos países nórdicos. Pero es interesante. En algunos países nórdicos que tanto hablan los socialistas, que son excelentes, te dicen lo siguiente: si tú tienes una gripe, puedes asistir al Estado para que te sane la gripe, pero tienes que hacer un pago. Si no me equivoco, son $200. ¿Ya? Entonces tú vas a evaluar: ¿pago $200 para que me curen la gripe o no los pago? Sabiamente vas a ir a un doctor particular que te va a cobrar una fracción de ese precio y te va a recetar lo que necesitas. Pero vas a imaginar que tienes un malestar profundo y te atemoriza eso, grandes dolores de cabeza que no paran. Paga los $200 y esa prima permite que el Estado te pague todo el tratamiento. ¿Es un Estado benefactor? Sí. ¿Es un Estado socialista? No. ¿Por qué? Porque ese dinero que obtiene el Estado para poder solventar se basa en los impuestos. Pero quienes pagan esos impuestos trabajan en empresas privadas, porque recuerdan que las empresas públicas no pagan impuestos. Y esas empresas privadas son las que van a dar el dinero para poder pagar al Estado y que el Estado te pueda curar. Entonces, no son ideas de izquierda, son ideas mezcladas. Y eso es a lo que debemos apuntar. Tú no perteneces ni a izquierda ni a derecha. Si tú eres una persona independiente, tienes, como comentaba hace un momento, conceptos de izquierda que te pueden parecer muy buenos y conceptos de derecha que te pueden parecer muy buenos. Eres ecléctico, sacas de cada grupo lo que te parece mejor. Y eso es lo que nos permite ser independientes. Los políticos te van a tratar de meter en un costal. Tú no debes permitir eso. Debes buscar una independencia mental, una independencia cultural, una independencia política. ¿Por qué tienes que estar metido en un costal? ¿Quiénes te meten en ese costal? Por el otro lado, vamos a analizar lo que dicen de la derecha. La derecha busca conservar el sistema. Esto es paralelo
concuerda perfectamente con la primera idea de derecha, que querían conservar el poder del rey, ¿correcto? La idea busca conservar un sistema, la derecha. Libre mercado. Esto va también contra lo que veíamos al iniciar la Revolución Francesa. En ese momento la izquierda es la que quería un libre mercado y la que quería controlar la economía, el grupo pegado al rey, ¿correcto? Estado no benefactor. La derecha radical busca un Estado no benefactor. Yo opino, con la mayor humildad, que el Estado sí debe ser en determinados momentos benefactor. Entonces algunos libertarios dirán, y yo no peleo contra los libertarios, de su punto de vista, y lo respeto, no digo que esté equivocado, yo solamente doy el mío. Algunos libertarios dirán, bueno, pero no, es que no hay que pagar impuestos. Yo lo veo de la siguiente forma. Mucha gente tiene dinero en base a su trabajo y eso está bien. Y mucha gente no ha podido desarrollar eso. Esa gente no tiene acceso a la salud privada, etc. Los impuestos son un costo-beneficio, porque va a ser un costo que tenemos que pagar, pero el beneficio es que esta gente se puede atender. Al atenderse esta gente va a entender que el sistema capitalista es bueno y funciona. ¿Por qué? Ustedes dirán, no, porque la izquierda dice que el Estado debe ser benefactor y entonces, no. Esa gente no va a tener motivo para reclamar después. Entonces, viendo económicamente, tú estás pagando tus impuestos, correcto. Estás ayudando a otras personas, correcto. Y esas personas van a entender que si tú tienes más, en ese momento, si tú tienes dinero, tienes que pagar los impuestos para que la gente esté bien y pueda seguir creciendo y tu país pueda seguir creciendo. Vuelvo a repetir, es un humilde punto de vista. No digo que lo que digan los libertarios está mal. ¿Ok? Menos impuestos. En la época de la Revolución Francesa, la derecha pedía más impuestos. En la actualidad, la derecha pide menos impuestos y quien pide más impuestos es la izquierda. Ahora, vuelvo a repetir, el sistema socialista siempre es un caos. Fíjense, en todos los países socialistas, en los que yo recuerdo, salvo Uruguay y Camboya, y hago las aclaraciones porque Mujica es el único presidente socialista que veo que vive como socialista. Y en Camboya, bueno, claro, Pol Pot quería que todos fueran campesinos y mató a un tercio de la población del país, lo cual no me parece nada racional, al contrario, un súper criminal. ¿Ya? Salvo esas dos excepciones, que vivían según ellos debían vivir, la forma en que ellos debían vivir, los socialistas, los líderes socialistas viven como reyes. A ver, Chávez y su familia, Maduro y su familia, los Kirchner y su familia, Chávez y su familia, Mao y su familia, Stalin, Lenin, Tito en Yugoslavia, Ceausescu, todos ellos socialistas, pero vivían como reyes. Y el socialista, si realmente entiende lo que es el socialismo, es una persona de mal corazón. Y te voy a explicar por qué. Porque el socialista dice, no importa que todos seamos súper pobres, lo importante es que todos estemos igual. Ok, y la persona que quiere trabajar, que se quiere romper el lomo por su familia, que quiere que sus hijos progresen, ¿tiene que ser igual que los demás? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero el socialismo funciona así, ¿ok? Ahora, muchos dirán, sí, la derecha está formada por los grandes grupos económicos. A ver, los grandes grupos económicos no piensan ni en izquierda ni en derecha. Ellos piensan en su bienestar. Por ejemplo, cuando Chávez postuló por primera vez y fue presidente de Venezuela, si no me equivoco, en el 98, 99, gran cantidad de gente que lo apoyaba eran grupos económicos fuertes, banqueros, empresarios. Ellos no eran izquierda y derecha, porque ellos lo que buscan es solamente su ganancia, solamente su ganancia. A ellos no les interesa, a ver, que haya valores familiares, como se dice en la derecha, no les interesa que la educación sea libre. A ellos solo les interesa pagar menos impuestos para tener más plata,
A ellos solo les interesa ni siquiera un libre mercado. Ellos quieren dominar el mercado. Y al dominar el mercado ya no es un mercado libre. ¿Ok? A ellos les interesa conservar el sistema que a ellos les conviene. Y vuelvo a repetir, ellos no son ni de derecha ni de izquierda. Ellos solo buscan su bienestar. Así como los líderes socialistas solo buscan su bienestar y no les interesa el resto, a los grandes grupos económicos denominados de derecha no les interesa el resto. Es más, ellos serían felices viviendo en una realidad socialista mientras ellos tuvieran los mismos beneficios. Entonces, la falacia de la derecha y la falacia de la izquierda no deben ser un engaño para ti. Son simplemente grupos de poder que apuntan hacia un lado o apuntan hacia el otro. Espero tus comentarios abajo, que bueno, ojalá el video te haya gustado, si es así, dame un like, si no te ha gustado, explícame por qué. Y nos vemos aquí en un próximo video en Ventana Política. Que Dios te bendiga mucho y que la Santísima Virgen siempre interceda por tu familia. Hasta luego.